Así que bueno, tengo una propuesta para democratizar el poder judicial. He estado leyendo eh, las leyes que regulan, ¿no? la configuración del poder judicial, y creo que pues una de las primeras reformas que se podría hacer es la siguiente que voy a plantear y voy a argumentar primero. Me he hecho una pequeña presentación aquí para hablar de la democratización del Poder Judicial, ¿no? Hablando en concreto de la renovación de su órgano de gobierno, que es el Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial, nos dice la Constitución, vamos a ver dónde viene la fuente del Poder Judicial. Que nos dice la Constitución, en el artículo 117 de la Constitución nos dice en el apartado 1, dice: la justicia emana del pueblo, es decir, nosotros somos de donde la fuente del poder judicial, con lo cual, pues bueno, es un poco extraño que no tengamos realmente ningún peso o un peso bastante diluido en cómo se configura el Poder Judicial, pero bueno, continúa diciendo: y se administra en nombre del rey por los jueces y magistrados, integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley, ¿vale? Entonces, en principio, pues la justicia emana de nosotros, el pueblo, y pues se administra por jueces magistrados que deben ser, ¿vale?, independientes, inamovibles y responsables, y además solo sometidos al imperio de la ley, ¿vale? Hasta ahí todo bien, creo que estoy de acuerdo con eso y no hay mucho que objetar. Y bueno, pues ahí se configura la fuente del Poder Judicial. Sin embargo, se continúa, ¿no?, la Constitución diciendo en el artículo 122, en el apartado 2, el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo, y una ley orgánica establecerá su estatuto y régimen de incompatibilidades de sus miembros y funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. Entonces, pues bueno, nos define la Constitución que el Consejo General del Poder Judicial es quien manda sobre el Poder Judicial, ¿no? Uno de estos tres poderes, pues está el legislativo. En el legislativo pues manda los dos parlamentos, tanto el Senado como el Congreso de los Diputados, con su estructura y su configuración, las elecciones y todo este rollo. Luego está el Ejecutivo, que es otro de los poderes que no elegimos. Solo de los tres poderes solo elegimos uno, que es el Legislativo. Luego el Legislativo a su vez elige el Ejecutivo, que es el gobierno, ¿no? Se vota, ¿no? Se hace investiduras y todo este rollo que hemos visto tan recientemente. Entonces, pues bueno, el pueblo tampoco tenemos decisión directa, solo indirecta sobre el Ejecutivo. Y sobre el judicial pasa 3/4 de lo mismo, ¿no? Porque ahora vamos a ver, nos remite, ¿no?, a la elección que tenemos ahora, una elección indirecta regulada por la Constitución y la Ley Orgánica 6/1985. Como otras tantas cosas, se delega en la Constitución a una ley orgánica, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo es el que dice la Constitución sobre el Poder Judicial, ¿no?, sobre el gobierno del Poder Judicial y su elección, ¿no? En el artículo 122 dice: el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el rey y por un periodo de 5 años. De estos, 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica, que ahora luego veremos cuáles son. 4 a propuesta del Congreso de los Diputados y 4 a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de 3/5 de sus miembros, que es por lo que está bloqueado ahora mismo todo el tema este. Entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia, que no me tendrán que demostrar a mí cómo se reconoce la competencia y tal, pero bueno, y con más de 15 años de ejercicio en su profesión. Eso sí es un término inequívoco, ¿no? Tienes más de 15 años, no los tienes la reconocida competencia. Pues bueno, no sé si, tampoco soy experto en temas judiciales ni de abogacía, pero me parece un poco rarete, ¿no?, esa definición. Pero bueno, lo que nos vienen a decir aquí en la Constitución es que 20 miembros lo componen el gobierno del Poder Judicial. Sin embargo, 4 de ellos se eligen desde el Congreso de los Diputados y otros 4 se eligen desde el Senado por mayoría de 3/5, ¿vale? Que es una mayoría, pues bueno, un poco más amplia que la mayoría absoluta. ¿Qué dice la ley? ¿No? Nos remite la Constitución, nos remite a una ley, la ley 6/1985, ¿no? Pues como otras tantas cosas en la democracia reciente española, se definen
a grosso modo, en la Constitución se remite una ley y esas leyes, la gran mayoría, pues se hicieron unas leyes preliminares, como pasa en la educación. Yo ahora estoy estudiando temas de educación. Pasó lo mismo, ¿no?, con las leyes educativas. En los años 80, a principios de los años 80, se definen leyes para salir del paso y casar con toda la estructura franquista. Y ya en el gobierno de Felipe González, la gran mayoría de leyes pues ya se especifican y se deciden cómo se va a hacer, ¿no? Y la gran mayoría de nuestro sistema está configurado en esos años, ¿no? En este caso, pues en 1985, ¿no? Entonces, pues nos dice en el capítulo 2, artículo 112, sección 3, dice: además, cada una de las cámaras propondrá igualmente por mayoría de 3/5 y de sus miembros otros 6 vocales elegidos entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales que se hallan en servicio activo, perdón. Y en la sección 4, en el apartado 4, perdón, dice: en ningún caso podrán ser elegidos quienes hubiesen sido miembros del consejo saliente. O sea que si tú has pertenecido al Consejo General del Poder Judicial, pues no te pueden reelegir. Bueno, eso podrá estar bien o mal. Yo ahí no entro, no tiene por qué, no veo mal porque hay una reelección. Bueno, en principio se hace por temas de que no se aglutine el poder y tal, pero bueno, al fin y al cabo estamos viendo que ahora mismo hay gente que lleva 10 años en el Consejo General del Poder Judicial. No pasa nada, bueno, en fin. Quienes prestan servicio a otros órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Pues bueno, estas son las incompatibilidades que define la ley orgánica, que básicamente nos viene a decir que si la Constitución consideraba que 4 los proponen el Congreso de los Diputados y otros 4 proponen el Senado, pues esta ley extiende a los otros 12 restantes que no define la Constitución, los extiende a lo mismo, ¿no? En plan, básicamente, pues en vez de proponer 4 y 4, 10 y 10, y los 20 están controlados por el legislativo. Entonces el legislativo, de facto y de jure, básicamente, decide quién forma parte del gobierno del Poder Judicial, ¿vale? Esto es un poco... Bueno, pasa lo mismo con el Ejecutivo, básicamente. Pues bueno, se configura así en su momento. Y bueno, también nos habla la Constitución de quién es el presidente del Tribunal Supremo, ¿no? Que nos decía que dirigía también el Consejo General del Poder Judicial. Y dice el artículo 123: el Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior de todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, ¿no? Que entran otros organismos en la palestra. Y dice: el presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Entonces, pues bueno, el propio Consejo General del Poder Judicial elige no solo al presidente del Consejo, sino a su vez esa persona también es el presidente del mayor tribunal que existe en nuestro país, que es el Tribunal Supremo. Bueno, me he hecho aquí una pequeña... Vale, se ve bien con la cámara. Esto es lo que tenemos ahora. Lo que tenemos ahora, en resumidas cuentas, pues son que de los 20 vocales que conforman el Consejo General del Poder Judicial, 6 se eligen por 3/5 según lo que dispone la ley orgánica, y otros 4 los elige el Congreso de los Diputados por lo que dispone la Constitución. Esto de aquí es inamovible, al igual pasa lo mismo con el Senado, ¿no? Pues bueno, estas son las mayorías que se necesitan tanto en Senado como en Congreso de los Diputados para que ambos órganos reformen el gobierno de los jueces, ¿no? Entonces se necesitan 110 diputados, al menos 110 diputados en el Congreso de los Diputados y 160 senadores en el Senado para poder hacer una reforma de este órgano que en principio se debe reformar cada 5 años, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué pasa? Que estos 4 y 4, estos 8 vocales que señalo aquí en rojo, están definidos por la Constitución y ahí no hay forma de cambiar esa elección y está hecha a fuego, y si se quiere cambiar eso, pues hay que cambiar la Constitución. Sin embargo, estos 12 de aquí, estos 6 del Senado y otros 6 de los Congresos de los Diputados, están definidos en ley orgánica. Las leyes orgánicas, pues es más fácil cambiarla. Cambiar la Constitución requiere de una mayoría de 2/3, si no recuerdo mal, que son bastante más de 110 diputados, se requiere un consenso bastante amplio en el Parlamento, pero sin embargo una ley orgánica se puede llevar adelante con una mayoría parlamentaria absoluta, ¿no? Que son mucho menos, son 100 y pico, 176 si no recuerdo mal, ¿vale? Y a su vez, pues el Consejo General del Poder Judicial elige al presidente del Tribunal Supremo, y que a su vez pues también es del Consejo General del Poder Judicial. Y esos son los que mandan. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema del modelo actual? Que por mucho que digan que los jueces
son independientes, pues si tú dependes, si los jueces dependen de partidos políticos que controlan el legislativo para poder entrar dentro del gobierno de los jueces, pues al final si yo como juez quiero entrar dentro del Consejo General del Poder Judicial, pues me voy a tener que dar a conocer o bien al PP o bien al PSOE o al tío que esté de turno eligiendo quién va a entrar dentro del Consejo General del Poder Judicial. Eso hace que de facto los jueces tengan que ligarse políticamente a un partido u otro. Eso es totalmente evidente y lo hemos visto en la tablita que enseñaba antes, que los jueces, pues por mucho que se diga en el papel, en la Constitución, porque el papel todo lo aguanta, tienen que ligarse necesariamente por cómo está configurado el sistema a los partidos políticos, ¿no? Bueno, en principio se tienen que ligar al poder legislativo, pero el poder legislativo está controlado por los partidos políticos. Entonces, pues bueno, de facto, los jueces se tienen que ligar de alguna manera u otra, no mucho porque en principio es ilegal y un juez se puede ver un problema si o sea, no puede formar parte de un... Por ley no pueden formar parte de ningún partido político, pero la realidad es que tienen que tener relaciones con los partidos políticos para que ser propuestos para entrar como vocal en el poder, en el Consejo General del Poder Judicial. Aparte, que tiene todo este sistema, tiene otro problema, que es que se puede bloquear el gobierno de los jueces si no se alcanzan los consensos de 3/5 en los parlamentos, como está pasando a día de hoy y lleva pasando desde hace 5 años, ¿no? Luego, para mí uno de los más importantes es que la voluntad del pueblo queda diluida, porque vale, sí que es verdad que nosotros tenemos una cierta manga de acción, pues votando en el legislativo, y el legislativo en un principio pues podría configurar un Consejo General del Poder Judicial que sea más acorde a los sentimientos políticos de la mayoría de los electores, ¿no? Esa es la teoría, la práctica es que realmente pues no es así. No es así, o tarda mucho tiempo, o pasa como ahora, que se bloquea, y los jueces pues son los que son, llevan siéndolo 10 años ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, luego, y la última, ¿no? Que viene un poco también realiza, como todo esto se hace aparte del pueblo, se gestiona desde el Poder Legislativo, pues realmente no hay un conocimiento general, ni siquiera los frikis de política como yo, sabemos quiénes forman parte del Consejo General del Poder Judicial, y mira que está público ahí, pero no es una cosa que forme parte de la comidilla, ¿no? Del charloteo político. Nadie tiene ni idea, salvo la gente que le interesa mucho el tema, quiénes son esos jueces y cuál ha sido su trayectoria y toda esta historia, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto lleva a que el sistema pues sea bastante oscurantista, ¿no? ¿Qué propongo yo? ¿Qué propongo yo? Pues bueno, propongo que una elección mixta, y digo mixta porque para mi gusto la elección de todos los tres pilares del Estado, de los tres poderes, debería ser democrática y no solo el legislativo. Pero bueno, vamos otra vez de nuevo a la Constitución, en la que nos hablan en el artículo 127, dice: los jueces y magistrados, así como fiscales, mientras se hallen activos, no podrán desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos, ¿no? Lo he dicho antes. Y la ley establecerá el sistema y las modalidades de asociación profesionales de los jueces y magistrados y fiscales, ¿no? Entonces, pues bueno, esto se reconocía en la Constitución, era un derecho que se reconocía en la Constitución, pero no es hasta el 2011 que el Consejo General del Poder Judicial de aquellos entonces, electo por una legislatura socialista, ¿no? Del Partido Socialista, de aquel gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, publican el reglamento 1/2011, en el que regula las asociaciones judiciales profesionales. En el capítulo 2, artículo 4, nos dice los fines de estas asociaciones, ¿no? Las asociaciones profesionales de jueces y magistrados tendrán como fines lícitos la defensa de los intereses profesionales de sus miembros y todos sus aspectos, ¿no? Algo así como una suerte de sindicato de jueces, ¿no? Y lo más importante, ¿no? La realización de actividades encaminadas al servicio de la justicia y los valores constitucionales, ¿vale? Luego nos dice también que no podrán llevar a cabo actividades políticas, lo cual pues un poco desmonta el modelo que yo os propongo, pero bueno, esto es un reglamento que se puede modificar relativamente fácil por parte del Consejo General del Poder Judicial, pero también dice ni tener vinculaciones con partidos políticos o sindicatos, ¿no? Bueno, pues esto es bastante importante porque configura un entorno en el que existen asociaciones de jueces que a día de hoy pues aglutinan algo más de la mitad de los jueces en activo, la mayoría de los jueces en activo
están adscritos a este tipo de asociaciones, ¿no? Y está que os traigo los datos, ¿no? De cuáles son las asociaciones de jueces. Pues algunas tienen un corte más progresista, otras pues no tienen un corte tan progresista, pero en general, pues Agora, por ejemplo, es una asociación más de en temas centrados en temas de los catalanes y toda esta historia, ¿no? Y bueno, por lo que he ido viendo en casi todas, o la gran mayoría, todas abogan por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Estos son datos de 2023, septiembre del 2023, y podemos ver que de los 5.000 y pico jueces en activo, pues hay 3.000 jueces asociados, que es casi un 60%, ¿no? Por ciento de los jueces están adscritos a una asociación profesional de jueces, ¿no? Bueno, pues podría ser una buena forma de hacer una elección, ¿no? Yo propongo hacer elecciones, ¿no? Como la ley orgánica que hay define que los 12 magistrados que no se definen en la Constitución, pues se elijan por el legislativo, ¿no? Con esos diputados y el Senado, pues yo propongo que no, que se les quite ese poder al legislativo y se le dé a la gente, que se hagan elecciones, ¿no? Que los jueces tengan que hacer campaña, ¿no? Que se hagan por sufragio universal de listas abiertas, como se hace en el Senado, como votamos a los senadores, pues votar a los jueces que van a entrar en el Consejo General del Poder Judicial y que esa gente, pues, puedan estar afiliados a estas asociaciones o sean independientes, ¿no? Como pasa en otros tantos ámbitos, ¿no? Como en principio puede pasar en el Senado. También se pueden presentar candidatos independientes, pues si un juez no quiere asociarse en ninguna de estas asociaciones, pues que se presente como independiente y tengan que publicar pues sus programas en las que pueden pues, señalar los méritos o las sentencias que ellos han realizado y bueno, pues los ciudadanos podemos ver quiénes son esas personas que entran al gobierno de los jueces. Y que las elecciones sean previas a las elecciones de las cámaras, ¿no? En plan, que antes de que se renueven esos 8 vocales que están obligatorios por la Constitución, antes de que tanto el Congreso de Diputados como el Senado elijan a sus 8, pues el pueblo elija a sus 12. El pueblo elija a sus 12 y pues ya así el legislativo pues puede ver que hemos elegido nosotros y tienen para un lado o para otro según tal, ¿no? Pero que sirva de advertencia la voluntad popular para la elección del legislativo de cara a su interferencia en el judicial, ¿no? Y bueno, pues por último, un tecnicismo, ¿no? Que las candidaturas estén gestionadas por la Junta Electoral Central. Esto lo he puesto aquí, no sé muy bien si de verdad esto debería hacerse así o no, pero bueno, yo creo que a priori es lo que más sentido tiene, ¿vale? Pues esto lo que significa básicamente pues que haya una Junta Electoral que pues acepte o no acepte las candidaturas si están hechas en forma o no están hechas en forma correcta, ¿no? Según por los criterios que se establezcan, ¿no? Yo aquí tampoco estoy aquí para ahora definir los criterios porque ni tengo el conocimiento ni me corresponde, ¿no? Pero bueno, así a grosso modo, esto es lo que propongo. En vez de que todo lo elijan el Congreso de los Diputados y el Senado, pues que, ¿vale? La Constitución contempla que 4 lo tienen que elegir el Congreso de los Diputados por mayoría de 3/5 y otros 4 por el Senado por la misma mayoría. Y esto configura 8 vocales, ¿no? Pero que el resto de los 12 vocales que no están definidos en la Constitución, pues se haga una elección de listas abiertas. Una elección de listas abiertas y los jueces pues tengan que hacer campaña para poder formar parte del gobierno del Poder Judicial, ¿no? Entonces, pues bueno, que tiene unas competencias muy amplias en el Poder Judicial, son los que mandan en el Poder Judicial y pues bueno, eso luego obviamente pues tiene que ver mucho cómo se maneja la justicia, cómo se eligen pues una serie de magistrados para ciertos puestos y cómo se promocionan, ¿no? En fin, todo lo que viene siendo la reglamentación del Poder Judicial y tal, ¿no? Entonces, pues bueno, esto en mi opinión democratizaría bastante el Poder Judicial y ya que, pues bueno, se nos considera capaces a los ciudadanos de elegir el Poder Legislativo, ¿por qué no elegir también el Poder Judicial? Y me dirá la gente, no, es que la población en general no está preparada, no tiene el conocimiento para poder elegir el Poder Judicial y puede que eso sea verdad, ¿no? Pero bueno, tampoco considero que esté preparada ni tenga el conocimiento para elegir el legislativo y ahí estamos, ¿no? Tampoco, o luego me tendrán que decir otra gente, no, es que el Poder Judicial lo tendrían que elegir los jueces. Te imagínate que si nosotros, en vez de tener derecho a voto para elegir a la gente en el Parlamento, solo pudiesen elegir la gente que forma parte de la política, ¿no? Es decir, los concejales,
los alcaldes, los consejeros de las comunidades autónomas, los parlamentarios de las comunidades autónomas, ¿no? Y formase una oligarquía que fuesen ellos los que decidiesen en vez de haber un sufragio universal, ¿no? Pues sería una barbaridad tal como la que dicen muchos liberales, ¿no? Que dicen que son liberales, pero bueno, en fin, luego en la práctica son más bien conservadores. Bueno, yo creo que a la gente hay que darle la opción, ¿no? de formar parte en el juego político, y sin la gente no va a estar informada nunca si no forma parte del juego político, ¿no? Entonces yo todavía sigo siendo, creo todavía en que se puede, eh, bueno, pues tomar el sistema por dentro, ¿no? Y creo un poco en el camino que corrió Allende, ¿no? Hasta que lo mataron los de la CIA, pero bueno. eh, pero creo que se puede y se debe tomar el poder de una forma que no sea violenta, aunque últimamente en los tiempos que corren cada vez tengo más dudas, ¿no? Eh, ¿Qué ventajas tiene esto a mi parecer, ¿no? Pues bueno, que la voluntad popular está reflejada directamente en el poder judicial, no como ahora, ¿no? Que hay muchas capas por medio y realmente la voluntad del pueblo pues no está representada, y eso, que la voluntad popular, supuestamente la fuente del poder judicial, como dice la Constitución, que lo he mostrado antes, pues somos nosotros el pueblo, ¿no? No pone la fuente del poder judicial es el legislativo, ¿no? Porque sería una barbaridad, y aparte en otros tantos puntos de la Constitución dice que eso no debe ser así, que este poder debe ser independiente de los otros, ¿no? Cosa que no es verdad, tal y como está configurado el chiringuito. Otra de las ventajas, bueno, pues yo creo que de verdad, ¿no? Lo estaba contando ahora, ¿no? Que daría lugar a una mayor independencia del legislativo y los partidos políticos implicados, porque ya las elecciones del gobierno del poder judicial no vendría dado por el legislativo, no exclusivamente, ¿no? Vendría dado pues en mayor medida por el pueblo. Entonces pues los jueces podrían tener mayor independencia, no tendrían que ser unos lameculos, hablando en plata, de los políticos de turno y sus partidos políticos, ¿no? Tendrían que lamerle el culo a otras personas, que somos nosotros, y salir en televisión o donde tengan que salir, cosa que no hacen a día de hoy. Es un mundo totalmente opaco para la gran mayor parte de la población, y tendrían que exponerse más al público y hacer campaña para poder ser elegidos, ¿no? En estas elecciones que propongo, ¿no? Y como digo, ¿no? Pues mayor exposición y conocimiento por parte de los ciudadanos. Empezaríamos de la misma manera que sabemos quién es Pedro Sánchez, quién es Alberto Núñez Feijóo, pues empezaríamos a saber quiénes son los jueces con sus nombres y apellidos y sus inclinaciones y su bagaje, ¿no? O sea, igual que sabemos pues que tal tío tiene un máster que se lo dio Harvard en un día sin haber ido ni un puto día a clase, pues de esta misma manera también podríamos saber en qué universidad estudiaba el juez tal, quién le otorgó, yo qué sé, la tesis del tipo, en que a tal, bueno, pues toda su formación, toda su carrera, pues estaría más expuesta, ¿no? En los medios y en el conocimiento colectivo, ¿no? Obviamente también otra de las ventajas es que evitaría en principio los bloques por falta de acuerdo en las cámaras, ya que, bueno, pues 12 vocales estarían elegidos por sufragio universal y no pues por el chiringuito este que tienen montado en el legislativo, ¿no? Otra de las ventajas es que se podría hacer bien rápido. Esto no habría que reformar la Constitución para esto, simplemente coger la ley del 85 y decir, pues mira, esta ley ya no vale porque tal, esto se reforma, este artículo, el artículo que he puesto yo antes, ¿no? de la ley del 85, se reforma ese artículo y se dice, en vez de que se elija por el Congreso de los Diputados y el Senado, pues ahora se va a elegir por sufragio universal y se regula, se hace un artículo completo de cómo se hace esas elecciones y se reglamenta por el organismo que le toque. Bueno, eso tampoco es una idea que vaya a solucionar todos los problemas y de repente el Poder Judicial va a ser maravilloso, pero bueno, también de la misma manera que expongo unas ventajas que yo creo, también considero que esto puede traer unas desventajas que tampoco, pues bueno, voy a ser honesto y las voy a contar aquí, que 8 vocales siguen dependiendo de las cámaras, ¿no? Siguen dependiendo del legislativo y de los partidos que lo controlan. Entonces, pues bueno, eso para mi gusto, pues más tarde lo que habría que hacer, después de quizás un periodo transitorio, que este es el que yo propongo, pues reformar la Constitución y que todo se hiciese por sufragio universal, ¿no? En la opinión que yo tengo, yo creo que los jueces, pues de la misma manera que los políticos del legislativo, que son los que hacen las leyes, y los que hacen las leyes los elegimos nosotros,
los que sancionan el cumplimiento o no cumplimiento de las leyes, pues también los deberíamos elegir nosotros, ¿no? Yo creo que llámame loco, pero bueno, creo que es bastante lógico, yo creo que hasta un niño lo podría entender. Otra desventaja, ¿no? Que sigue existiendo la posibilidad de bloqueo, también un poco derivado por lo mismo, ¿no? De estos 8 vocales, ¿no? Si no hay mayoría de 3/5. Si no hay mayoría de 3/5, pues bueno, estos 8 vocales se podían seguir enraizados en el poder y bueno, pues parece ser que las mayorías amplias en nuestro Parlamento en un principio han desaparecido por la irrupción de partidos políticos que han acabado con gran parte del bipartidismo, ¿no? Porque esto tenía sentido cuando había un bipartidismo que existe, pues bueno, en toda la democracia liberal española siempre hay un bipartidismo, ¿no? Progresistas y conservadores. Pues ahora eso ya no existe tan así, ¿no? Y hay fuerzas políticas por en medio o por los extremos, como que lo quiera ver cada uno, que hacen que esas mayorías sean muy complicadas de alcanzar en el ecosistema político que tenemos a día de hoy, ¿no? Luego otro desventaja, ¿no? Que si ya a la gente le suda el miembro, ¿no? Las votaciones del legislativo, imagínate las del judicial, ¿no? En plan, pues bueno, pues puede haber una falta de interés por parte del pueblo en elegir a los jueces, ¿no? Y esto pues, se puede traducir en una baja participación y esto puede dar discursos, ¿no? Dar lugar a discursos en los que se delegitime, pues bueno, esta gente que salga elegida por sufragio universal, ¿no? Pero bueno, es un discurso que tiene mucha gente, ¿no? La legitimidad, ¿no? En base a la participación de las elecciones. Bueno, en fin. Claro, esto también tiene otra desventaja, porque la Constitución define que deben ser renovados cada 5 años y no cada 4. Entonces, pues bueno, esto daría lugar a que las convocatorias algunas veces coincidirían con elecciones generales, otras veces coincidirían... Bueno, pues no tendrían por qué coincidir, podrían ser unas elecciones totalmente independientes, pero por lo general, pues en este sistema se intenta aglutinar las elecciones para que las que caen más o menos cerca pues se hagan a la vez y no se haga un gasto electoral absurdo, ¿no? Que ya de por sí pues las elecciones cuestan un dinero, que es uno de los caballos de batalla de toda la gente que odia votar y que los demás voten. Pues bueno, esto añadiría un coste, ¿no? A todo eso por cómo está configurado en la Constitución todo el tema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Entonces pues tendríamos elecciones del Poder Judicial cada 5 años, no cada 4. Pues esto, pues bueno, descompasaría las cosas, luego volverían a coincidir, ¿no? De vez en cuando. Pero bueno, pues aumentaría sin duda, ¿no? El coste de organizar las elecciones, ¿no? Y pues otro lado, pues como yo propongo aquí unas listas abiertas, ¿no? Porque considero que las listas abiertas pues son democráticas, ¿no? Porque implican que tú no tienes que votar ciegamente una lista, ¿no? Como pasa en el legislativo. En el legislativo votamos lista cerrada y si a ti el tío del número 2 de la lista del PSOE o del PP o de quien ustedes voten no os gustan, pues pueden no votarlo, no le marcas como en el Senado, ¿no? Si a ti uno de los tíos que van para el Senado no te gusta, pues no le marcas la X, le marcas la X a otro o a ninguno. Entonces, pues bueno, esto podría dar lugar a que haya listas muy largas, ¿no? A la hora de presentarse y que la papeleta le pase como a la del Senado o peor, que sea muy larga, ¿no? Entonces, pues bueno, por ponerle una pega. Pero bueno, yo creo que en definitiva esa sería una reforma a priori relativamente sencilla de realizar y creo que sería un buen primer paso para empezar a limpiar el Poder Judicial, que como digo, pues está configurado en el 85 en gran medida para casar con lo que venía de antes. Y aparte de esto, pues habría que renovar el acceso a la carrera judicial, pero como no estoy tan informado ni me he podido informar tanto de cómo es la realidad de la carrera judicial, ¿no? Están hablando de que quieren integrarlo dentro de los estudios de Derecho, y yo creo que, bueno, cualquier cosa que sea de que la gente tenga un acceso más fácil a la carrera judicial, ¿no? Pues como pasa, por ejemplo, ¿no? Ahora, pues, para acceder a la enseñanza, tienes que hacer un máster, luego que si las oposiciones, ¿no? Cada vez más complicado, cada vez menos gente se puede permitir ser profesor. Pues con los jueces pasa 3/4 de lo mismo o incluso peor, ¿no? Que muy poca gente se puede permitir acceder a la abogacía y según tengo entendido, pues tienen montado una mafia de preparadores y tal, ¿no? Que bueno, pues solo le dan acceso a quienes les dan acceso, a quienes sueltan la manteca
o son hijos de tal, ¿no? Entonces, pues bueno, así terminamos con un ambiente bastante homogéneo en cuanto al pensamiento político, porque los jueces, por muy independientes y muy imparciales que tengan que ser, al final son personas, ¿no? Y las leyes pues no son inequívocas, caben a interpretación. Cuando una ley cabe a interpretación, pues importa mucho qué piensa esa persona de cara a cargar por un lado o para otro, ¿no? Entonces, pues bueno. eh, pero bueno, como digo, no me meto en eso de momento. Creo que esta es una reforma bien sencilla de hacer, que si alguien me la critica, pues bueno, entiendo yo que la gente que no está a favor de la democracia y los votos la pueden criticar, pero quienes se llenan la boca de democracia, pues esta reforma le tienen poquito que criticar, salvo que consideren que la mayor parte de la población pues son unos cazurros que no tienen capacidad de meter un botón en una urna, ¿no? Pero bueno, quizás sea verdad eso o no. Pero bueno, esta es mi propuesta y no sé si le gustará a la gente, pero bueno, es la que yo creo que sería un buen primer paso para empezar a democratizar y limpiar el sistema judicial. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Aquí te dejo una lista de reproducción relacionada con la temática del vídeo y aquí un vídeo que YouTube cree que te puede gustar. También te dejo el botón para suscribirte en caso que quieras hacerlo. Muchas gracias y hasta la próxima.